Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase sobre el catecismo un poco más temprano de lo que normalmente le hacemos, porque tenemos una reunión con nuestra iglesia a las 7 de la noche. Así que vamos a tener un tiempo de poder meditar sobre la pregunta 14 del catecismo. La semana pasada tuvimos una pequeña interferencia y entonces no pude concluir la pregunta 14, pero hoy la vamos a concluir y vamos a meditar sobre estas verdades maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Quiero invitarte a que podamos ir al Señor en oración y pidámosle su ayuda para poder aprender y ser enseñados por Él, y que nuestro corazón pueda ser guiado a conocerle más. Te invito a orar conmigo. Amado Señor, gracias por sostenernos, gracias por tu palabra, y te ruego, Señor, que esta verdad pueda guiarnos, enseñarnos y movernos para que a través de todo lo que hacemos nosotros podamos honrarte, Señor. Gracias por esta verdad de la providencia y de saber que tú gobiernas sobre todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros estuvimos mirando la semana anterior esta pregunta relacionada con las obras de la providencia de Dios. Las obras de la providencia de Dios, habíamos dicho, son aquellas obras santísimas, sapientísimas, poderosísimas, de preservación y gobierno que Dios hace sobre todas sus criaturas y sobre todas las acciones que éstas hacen. La providencia nos enseña que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que Dios en su gracia, después de crear, ha seguido guiando, controlando y cuidando todo lo que Él hizo a través de la creación. Dentro de esta providencia, o dentro de este cuidado providencial, nosotros estuvimos mirando que se encuentra todo lo que existe sobre la tierra. Todo está bajo ese gobierno porque Él es el Rey que gobierna sobre todo. Nosotros vimos también que este gobierno se hace en base a su sabiduría, en base a su santidad. Es un gobierno santísimo, es un gobierno sabio. Es un gobierno que lleva y conecta todas las cosas conforme a ese carácter y esos atributos que Él tiene. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de la providencia, nosotros hablamos de todas las acciones de los hombres, tanto de los hombres que honran al Señor y le buscan y que han creído, así como de los hombres malos y perversos que no le buscan y que no le temen. Nosotros vamos a estudiar el día de hoy la continuación de lo que vimos la semana anterior, hablando de el gobierno de Dios, pero ahora enfocado en primer lugar sobre el gobierno de los otros gobiernos o los gobiernos humanos. Así que quiero que me acompañes en estos bloques de preguntas y que pueda hacer realmente algo para la gloria de Dios el poder meditar en estas verdades. La primera pregunta que tengo para reflexionar es la siguiente. ¿Es el gobierno de Dios, o mejor dicho, es el gobierno de los hombres también un acto de la providencia? Es decir, todos los hombres que están en puestos de liderazgo, en puestos de autoridad delante de los hombres, en los diferentes países, en los diferentes lugares, ¿son todos estos gobiernos parte de la providencia de Dios? La respuesta es sí. El Salmo 66:7 dice esto: Él domina con su poder para siempre. Él domina con su poder para siempre. Pero luego podemos hacernos entonces la siguiente pregunta. ¿Mantiene Dios las leyes y las ordenanzas de la naturaleza? Ya, vemos que Dios gobierna sobre los hombres, ya está claro, y nos hemos preguntado una y otra vez. Es sobre todas las obras que los hombres hacen, sean buenos, sean malos, sean personas sencillas o sean gobernantes. Dios gobierna sobre todo. Ahora, lo que yo quiero que pensemos ahora tiene que ver con las leyes de la naturaleza. Dios gobierna a las personas, pero ¿qué hay del mundo? Dios gobierna lo que hacen los animales, Dios gobierna lo que pasa en el cielo, Dios gobierna el mar, Dios gobierna ese tipo de leyes también. Y la respuesta es sí. En Jeremías 33:20, en un precioso contexto, el profeta Jeremías dice así, que el Señor ha hecho un pacto con el día y un pacto con la noche.
Y eso significa que Él es quien estableció, ahí la Biblia nos enseña que Él estableció los límites. Él fue el que dijo que el día sea de esta manera y la noche sea de tal manera, que el día se extienda hasta tal hora y la noche desde tal hora. Todo eso nos muestra el hecho de que Él gobierna no solamente sobre los hombres, sobre los gobiernos humanos, sino también sobre las leyes y las ordenanzas de la naturaleza. Pero ya que Dios es quien gobierna estas cosas, podríamos preguntar esto: ¿a veces suspende estas leyes que tiene y actúa en sentido contrario a ellas? Ya que Dios es quien establece las leyes, Él es tan soberano y tiene un control tan absoluto que a veces podría simplemente no utilizar las leyes que Él mismo ha establecido. Y la respuesta es sí, claro que sí. En Josué capítulo 10 versículo 13 dice: y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. El Señor detuvo el sol. El Señor hizo un milagro extraordinario. Lo que nos llama la atención de este milagro es que es un milagro que obra en sentido opuesto a las leyes. Dios estableció en su gobierno la ley de la traslación y la rotación. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el colegio? La rotación es la Tierra girando en su propio eje y la rotación es la Tierra girando alrededor del Sol. Él estableció esas leyes. Él fue quien, y Él es quien hace que los planetas sigan ese mismo sentido y que las cosas se mantengan en el orden que están. Es muy importante entender que lo que pasó aquí fue una cosa galáctica, extraordinaria, que a los ojos de los hombres que estaban en la tierra es como que si el sol se hubiera detenido. Hubo un milagro. Fue realmente la tierra quizás la que no giró en su eje de rotación. Fue quizás la tierra la que se mantuvo parada mientras Dios estaba cumpliendo su palabra. Pero Dios hizo un milagro en contra de las leyes que Él mismo estableció. De hecho, todos los milagros significan las veces que Dios suspende y actúa en sentido contrario de las leyes que Él estableció. ¿Qué podríamos decir cuando cayó pan del cielo? ¿Qué podríamos decir con sacar agua de una roca? ¿Qué podríamos decir de tener una columna de fuego constante? ¿Qué podríamos decir de Jesús caminando sobre el agua? ¿Qué podríamos decir de Jesús calmando la tempestad? Todas esas cosas son cosas que están dentro de la providencia en la cual Dios no solamente gobierna las leyes y las ordenanzas de la naturaleza, sino que también cuando Él quiere y para sus propósitos, las suspende y actúa en sentido contrario a ellas. Pero entonces, eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Es Dios quien mantiene a todas las criaturas en sus operaciones o en sus actividades o en base a sus leyes? ¿Es Él quien hace que todo se mantenga como se mantiene? ¿Es Él quien lleva las bandadas de las aves o quien mueve los animales en el agua? ¿O es Él quien hace que las estaciones cambien? ¿Es Él el que ha mantenido por siempre las cosas funcionando así desde el día que las creó? La respuesta es sí, es Él. Es Él quien lo hace. Por eso en Job 39:27 se nos dice esto: el águila se remonta a su mandato y hace en las alturas su nido. El águila se mueve según como Dios lo manda. Y al mismo tiempo, Dios fue quien estableció que Él hiciera en esas alturas su nido. ¿Sabes qué significa eso? Que Él no solamente es el Dios que tiene la providencia sobre todo los gobiernos humanos o las leyes de la naturaleza, sino que Él es quien mantiene a cada criatura haciendo lo que cada criatura tiene que hacer. Pero también puede Él restringir esas operaciones. Es decir, Él ha establecido que las cosas funcionen de cierta manera. Él ha establecido que el vuelo del águila sea de tal manera. Él ha establecido que ciertas aves no vuelen. Él ha establecido el ciclo de cada una de ellas.
pero también a través de la historia de la redención hemos visto a Dios obrando, quitando y restringiendo las operaciones naturales. Por ejemplo, qué glorioso pensar en ese pasaje de Daniel 6:22, cuando dice que el Señor le cerró la boca a los leones. Le cerró la boca a los leones. Eso significa que hizo algo contrario a lo que los leones fueron creados para hacer y que Dios hace que ellos se mantengan haciendo. Su operación natural es comer carne. Su operación natural es cazar. Pero Dios la restringió conforme a su propósito y cambió lo que Él mismo establece y lo que Él mismo mantiene para poder cumplir lo que Él ha determinado. ¡Qué Dios tan soberano! ¡Qué Dios tan digno de suprema alabanza el que nosotros tenemos! ¡Qué Dios el cual podemos alabar con el corazón! Porque no hay nada que suceda que se desprenda de su mano o de su control. Pero podríamos decir, como una conclusión a este párrafo, ¿ejerce Dios un gobierno particular sobre la iglesia? Miren, hay que entender esto desde la perspectiva escritural. Podemos ver claramente que Dios es quien gobierna todo. Podemos ver que Él es quien establece los gobiernos humanos y Él es quien obra a través de esos gobiernos humanos. Vemos que Él establece las ordenanzas y las leyes de la naturaleza. Vemos que Él es quien obra, si quiere, en contra de esas leyes que Él mismo estableció. Vemos que Él fue quien creó las operaciones que cada persona hace y cada parte de la creación hace. Y a veces también Él obra y restringe esas operaciones que Él mismo estableció. Pero ese Dios glorioso es todavía mucho más glorioso cuando lo vemos y entendemos esto. Si hay un lugar donde Él ejerce una providencia sobrenatural y especial, esa es su iglesia. En el Salmo 59:13 se nos recuerda que Él es quien gobierna en Jacob. Y te he repetido muchas veces, Jacob es el nombre que se le da al pueblo de Israel, pero es un nombre que sirve como una sombra del verdadero pueblo de Dios. Ese Jacob es una referencia a la iglesia. Dios gobierna en su iglesia. Cuando Pablo le dice a Timoteo en este texto tan clásico, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, mostrándonos y enseñándonos que Él es quien gobierna sobre su iglesia. Mis hermanos, si Él gobierna sobre el mundo entero, su iglesia es el centro de ese gobierno glorioso que Él tiene. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no descansar? ¿Y cómo no confiar con todo nuestro corazón en ese supremo gobernador? Eso me lleva a un siguiente párrafo el día de hoy. Y quiero recordarles a los que están con nosotros que estoy simplemente cerrando la clase que empezamos la semana anterior. Estamos en la pregunta 14 del Catecismo. ¿Qué son las obras de la providencia? Las obras de la providencia son aquellas obras que Dios ejerce en su santísima, sapientísima y poderosísima voluntad a través de preservar y gobernar sus criaturas y todas las acciones que ellas tienen. Por lo tanto, bajo este entendimiento nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es supremo el gobierno de Dios? ¿Es supremo? ¿Realmente Él es el que reina sobre todos? ¿Realmente Él es el que establece y todos los demás gobiernos y reinos humanos, no importa cuáles sean, son simplemente o están debajo de sus pies? La respuesta es sí. Y una frase preciosa, clásica de la Biblia, es la que dice Apocalipsis 19:16. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es un reconocimiento de su gobierno supremo, soberano, en la máxima altura de todas. Él gobierna con autoridad sobre su pueblo.
Y nosotros también necesitamos analizar una pregunta más. ¿Es este gobierno que Dios ejerce, este gobierno supremo, es un gobierno justo y legítimo? ¿Es un gobierno que es legítimo y que es también justo? Sí, sí. Y su creación y los hombres y el mundo entero lo reconocen y le dan gloria a Dios por eso. Por eso, en primer libro de Crónicas 29:11 dice: tuyo es el dominio, oh Señor. Tuyo es el dominio. Es el reconocimiento de que Él es el gobernador supremo. Es el reconocimiento de que Él es quien está sentado en ese lugar de gloria y quien gobierna todas las cosas con equidad, con justicia, y quien es el Rey legítimo sobre todo. Hermanos amados, cuando uno piensa en este gobernador que es legítimamente el gobernador de todo, y cada vez que tú y yo repetimos esta frase, tuyo es el dominio, tiene que venir acompañado de un corazón que se postra ante ese gobernante. Tiene que venir acompañado de alguien que no solamente reconoce con sus labios, sino que proclama que ese gobernante es digno de que yo me someta completamente a Él. Tuyo es el dominio, Señor. No es solamente un reconocimiento, es una renuncia al propio señorío de nuestras vidas para reconocerlo a Él como el Señor soberano. Pero, ¿qué más podríamos decir de este gobierno? Es un gobierno supremo, está sobre todo. Él es el Rey de Reyes. Es un gobierno justo y legítimo. Él es el que merece el dominio. Pero también podríamos decir, es el gobierno más sabio de todos. Sabes, en la historia se conoce de reyes que han sido sabios en su manera de conducirse. Me encanta ver historias y películas sobre historias y leer sobre historia. Y me encanta ver cómo hombres actuaron legítimamente en ciertas circunstancias con la autoridad que recibieron. No hay nada más precioso que ver a un rey que hizo bien su trabajo. Sin embargo, cuando hablamos del gobierno de Dios, no estamos hablando simplemente de un gobierno sabio, sino el gobierno más sabio. Y eso podemos decirlo porque en Romanos 11:33, Pablo, en forma de una explosión de alabanza por todo el misterio que él está hablando y escribiendo a esta iglesia, él dice: cuán insondables son sus juicios. Qué profundos, que nadie puede medirlos, nadie puede entenderlos. Qué profundidad hay. Tu juicio, tu justicia, tu sabiduría, por ende, es tan profunda. Pero entonces podríamos preguntarnos también, pero aparte de sabio, ¿podemos decir que su gobierno es santo? El gobierno que Dios ejerce es un gobierno santo. Escúchame bien antes de responder esa pregunta. Eso significa que todo lo que nos ha pasado, aún las cosas más difíciles, tristes, dolorosas, vergonzosas de nuestra vida, han estado bajo el gobierno de este rey del que estamos hablando. Preguntamos, ¿todo lo que Él hace, todo su gobierno, es santo? La respuesta es sí. Y por eso en el Salmo 145:17 dice esto: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor es justo en todos sus caminos. Y parte de los caminos del Señor es el gobierno glorioso que Él tiene sobre toda la tierra. Por lo tanto, Él es justo en cómo lo hace, pero Él también es santo en cómo lo hace. Pero podemos decir entonces, ya que Él es tan supremo, tan justo, tan legítimo, tan sabio, tan santo, podríamos decir que ese gobierno que Él ejerce es absoluto y arbitrario. Mira,
La palabra absoluto y la palabra arbitrario a nosotros nos suenan mal, porque una persona absoluta y una persona arbitraria, normalmente estamos describiendo eso como personas que no están haciendo las cosas bien. Si tú tienes un juez absoluto o arbitrario, o si tú tienes un rey absoluto y arbitrario, normalmente todo eso está conectado con pecaminosidad. Pero después de haber dicho que el rey que gobierna sobre todo es justo, es santo y es sabio, después de afirmar eso y afirmar que Él es también absoluto y arbitrario, eso trae descanso a nuestro corazón. Dios es y tiene un gobierno absoluto y arbitrario. Pero ¿sabes cuál es la confianza? Que Él no es como nosotros. Que su arbitrariedad no es pecaminosa como la nuestra. Que su razón de ser absoluto no está manchada con el pecado del egoísmo que hay en nosotros. Él es absoluto y arbitrario, pero Él es santo y sabio. Y eso es lo que hace que estos dos atributos, absoluto y arbitrario, para hablar de su juicio y de su gobierno, sean algo que trae paz a nuestro corazón. Él es el rey que gobierna con absoluta autoridad y que hace las cosas conforme a su voluntad. Por eso es arbitrario. Ahora, hay un texto importantísimo, Job 33:13, dice así: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Está diciendo este texto, ¿por qué te pones a discutir con Dios? Como que si al discutir Él te va a explicar por qué hace lo que hace. No, Dios no te lo va a explicar. Porque Él es absoluto. Porque Él es un rey que tiene toda la autoridad. A veces nosotros salimos completamente de nuestro papel y nos olvidamos que somos simplemente criaturas. Nos olvidamos que somos simplemente personas que necesitamos y nos debemos a tantas cosas. Y sentimos que tenemos el derecho de pararnos al lado de Dios y decir: yo no estoy de acuerdo con esto que tú has hecho. Yo no voy a encontrar paz hasta que tú no me expliques el por qué no tengo tal cosa. Amado hermano y amigo, no estamos hablando de un rey cualquiera. No estamos hablando de un rey a través del cual en la familiaridad tú puedes acercarte y faltarle el respeto en su absoluta autoridad. No, no estamos hablando de un rey que da explicaciones. ¿Sabes por qué? Porque no tiene por qué darlas. Nabucodonosor, después de levantarse de ese sueño en el cual, o no sueño, de esa realidad en la que vivió por causa de su arrogancia, que el Señor lo puso ahí, a que él comenzara a comer la hierba del campo, como un animal más, por haberse jactado de lo que tenía. Después de que Dios lo levanta de esa condición, Nabucodonosor reconoce que no hay nadie que pueda detener su mano, ni le pregunte: ¿qué haces? Nadie puede preguntarle a Dios: ¿qué haces? Nadie puede cuestionar ni pedirle razones. Él es el rey absoluto. La buena noticia en medio de todo esto es que ese rey absoluto, arbitrario, que no rinde cuentas porque no debe rendirle cuentas a nadie, que Él es rey por derecho propio y no porque nadie lo puso ahí, sino porque todo lo que existe fue creado por Él. ¿Sabes? No tienes que verlo desde la perspectiva que nosotros vemos a los hombres. Hemos visto con mucha tristeza en nuestra historia, la historia del mundo, como cuando un monarca o alguien toma posesión tanto tiempo de un lugar de autoridad, simplemente termina desviándose su corazón. Y el mucho poder corrompe a las personas. Pero Dios no es un hombre. Dios es Dios. Y su gobierno absoluto está completamente conectado con su sabiduría, con su santidad, con su justicia y con el hecho de que Él es legítimo. En todas las cosas, Él obra conforme a lo que es. Es importante recordar eso para encontrar paz.
Pero es importante recordar que Él es supremo para ocupar siempre nuestro lugar delante de Él. Finalmente, en este párrafo, ese gobierno es eficaz y al mismo tiempo incontrolable. Es decir, no puede ser manipulado, no. ¿Alguien puede controlar lo que Dios hace? No. ¿Es eficaz en lo que Él hace? Sí. Porque dice en Job 23:13 que lo que desea su alma, eso hace. Lo que desea su alma, eso hace. Esto es sumamente importante entenderlo, amados hermanos. Nos encontramos en medio de una generación y de un tipo de evangelio en el cual el hombre ha sido puesto en el lugar de Dios y el hombre siente que tiene derechos y tiene privilegios que puede a veces demandar de manera pecaminosa. El día domingo en nuestra predicación hablábamos sobre cómo el pueblo de Israel, cuando tuvo sed en la tierra en medio del desierto, en vez de acercarse a Moisés reconociendo su debilidad, diciendo: Moisés, tenemos sed, ¿podrías decirle a Dios que nos provea como Él siempre lo ha hecho? Sí. Ellos le dijeron: danos de beber. Su forma de pedir, su forma de demandar, era una manera completamente pecaminosa, completamente perversa y fuera del enfoque de lo que realmente ellos eran. Dios no le debe nada a nadie y por eso nadie puede demandarle lo que Él da solamente por gracia. Mis hermanos, nunca nos acostumbremos a pensar que por nuestros berrinches o por nuestros gritos o por la forma en la que actuamos, simplemente Dios tiene que responder. Él no tiene que hacer nada. Él hace lo que Él quiere, porque su gobierno es absoluto. Pero la buena noticia en medio de toda esta forma absoluta y arbitraria es que podemos tener absoluta paz, porque Él es santo. Y gloria al Señor, porque Él hace lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es bueno, lo que Él quiere es loable, lo que Él quiere es digno de adoración. Gloria al Señor, porque Él obedece solo lo que Él ha mandado. Gloria al Señor, porque no me obedece a mí ni a ti, que tenemos un temperamento tan cambiante, una disposición tan cambiante, unas ideas tan cambiantes. Gloria al Señor, porque Él no es así. Él es el Señor. Gloria al Señor, porque Él no hace lo que le dicen, sino lo que su alma desea. Y por eso podemos encontrar paz. Por eso en estas palabras nuestro corazón puede encontrar su refugio y descansar. Ese es nuestro Dios. Finalmente, en esta tarde, y por cierto, quiero agradecerle a todos los que están con nosotros escuchando esta clase. Quiero animarte a que no te pierdas estas clases cada martes. Quiero ir a mirar el último párrafo que tenemos que considerar en esta tarde. ¿Es el gobierno providencial de Dios un argumento para la certidumbre y la confianza? ¿Es el hecho de que Dios gobierna con poder? ¿Es el hecho de que Dios es el Altísimo y el Supremo sobre todo? ¿Qué es lo que eso debería traer sobre nuestro corazón? Certidumbre y confianza. Salmo 37:5, un salmo favorito de muchos, dice: encomienda al Señor tu camino. ¿Sabes por qué? Porque Él es el soberano. ¿Sabes por qué podemos encomendar nuestro camino? Porque Él tiene el gobierno absoluto de todas las cosas. Y todas las cosas las hace conforme a su voluntad. Él no pregunta, Él hace. Él no es cuestionado. Él hace lo que su alma desea. Por eso, y por causa de quién es Él, encontrar paz en Él. Y el lugar más seguro, y la certidumbre más grande, y la confianza más grande que tú y yo podemos tener, es la confianza de encomendar al Señor nuestro camino, porque Él hará.
Gloria al Señor por eso. Y este entendimiento del gobierno providencial también debería servir para nuestro silencio y para la sumisión. La palabra silencio implica para quedarnos callados, para aprender a no hablar, a no proferir palabras, simplemente humillarnos y decir: sí, Señor, tú haces las cosas mejor de lo que yo pudiera. Muchas veces la Biblia nos dice que el alma tiene que permanecer acallada en el Señor. Tiene que permanecer quieta en Él. Guarda en silencio ante mi presencia, porque yo estoy en mi santo trono. Así es como el Señor lo dice. En este Salmo 46:10 que he citado aquí, dice el texto: estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Sabes? No hay nada que pueda causarnos más impaciencia, dolor, preocupación que aquellas cosas que nos afanan. El afán es comenzar a preocuparte por aquello que no puedes cambiar. Y entonces pasamos la noche en vela pensando: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a mejorar esto? Y comenzamos a preocuparnos y a estar en toda esa actitud. Pero realmente lo que se nos está mandando y lo que tenemos que entender es que cuando entendemos que Dios es soberano, que Dios es quien tiene la providencia, el cuidado y el control de todas las cosas, si hay algo que nuestro corazón tiene que encontrar, es el hecho de reconocer que yo puedo estar en silencio, porque mis palabras no hacen la diferencia, porque mi fuerza humana es tan limitada, porque lo que yo puedo lograr es tan pequeño. Pero puedo ir de rodillas en completa sumisión y en silencio y descansar diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que me preocupa. Entender que Él es el soberano gobernador de todo nos permite confiar en Él. Pero finalmente, entender este gobierno providencial también debería ser para la gloria y para la alabanza de nuestro Dios. Sí. Apocalipsis 19:6. Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. En medio de los momentos más difíciles que la iglesia ha vivido, en medio de los momentos de dolor que en esta carta, por ejemplo, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, una de las cosas que traía dolor al corazón de los creyentes era pensar que morían como nada, que el cristianismo estaba siendo derrotado de alguna manera, que el imperio romano y su oscuridad estaban siendo golpeando de tal manera que ellos no tenían ni siquiera derecho de vivir como la otra gente. En medio de un momento de tanta aflicción, en medio de tantas pruebas, en medio de un corazón tan quebrantado, esperanza, lo único es recordar: el Señor reina. No sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo. No sé cuáles son las luchas que tienes que enfrentar. Solo quiero recordarte esto. Lo más importante, lo más grande y la mejor frase que puedo decirte: el Señor reina. Y eso implica que cualquier circunstancia, cualquier gobierno, cualquier hombre o cualquier mujer, cualquier cosa de la naturaleza como esta pandemia, cualquier cosa relacionada a cualquier aspecto o ámbito de nuestra vida, Él es soberano y Él reina sobre eso también. No te afanes por lo que no puedes cambiar. No entristezcas tu alma como si no tuviéramos esperanza. Nosotros
Tenemos un rey que gobierna con toda autoridad desde su santo trono. Esa es nuestra confianza. En eso descansamos y para eso vivimos. Gloria sea al Señor por su providencia y porque podemos descansar en Él, no importa qué día o qué circunstancia. Él sigue siendo fiel. Gloria al Señor. Vamos a terminar en oración este tiempo que anhelo que haya sido de ánimo, y la próxima semana vamos a continuar estudiando la siguiente pregunta, y quiero animarte: no dejes de conectarte, no dejes de escuchar mientras nos permita esta pandemia estar así, con nuestros pies cruzados. Nuestros labios no pararán de proclamar la verdad de ese rey que gobierna con toda autoridad. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos esta verdad. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Quiero pedirte que en tu gracia nos sostengas, nos ayudes, nos capacites en nuestros corazones. Conocerte como el Rey soberano, cuya providencia gobierna el cielo y la tierra. Tuya es la gloria, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Quiero animarles a que puedan estar con nosotros. Quiero recordarles a las parejas de nuestra iglesia que ahora tenemos nuestra reunión de matrimonios. Y quiero animarles a todos a que puedan acompañarnos en todas las predicaciones y enseñanzas que hacemos por Facebook Live, pero que no pierdan la oportunidad de acompañarnos en nuestras reuniones por Zoom. Es una preciosa manera de vernos, de interactuar y de poder orar los unos por los otros. Que Dios les bendiga a todos. Reciban un abrazo grande desde aquí y anhelo que la gracia del Señor esté con ustedes en esta semana para su gloria. Amén.